Javier Corral es un político poco convencional. A pesar de haber militado en el PAN, ha sido un fuerte opositor a los factores de poder dentro de su propio partido, de su ex partido, como ustedes lo han visto en muchas circunstancias. En su tiempo se opuso a políticas e iniciativas de Fox y de Calderón, y como gobernador de Chihuahua fue también un firme, combatió firmemente la corrupción del gobierno anterior. Hoy, me refiero al gobierno de César Duarte. Hoy Javier Corral es candidato al Senado por la vía plurinominal por Morena, pero es también uno de los artífices del proyecto de nación que está construyendo Claudia Sheinbaum. A él le ha tocado el diseño, digamos, de encabezar el grupo que ha establecido el programa anticorrupción que fue presentado el lunes de esta semana. Y bueno, por esa razón le doy la bienvenida en el octágono a Javier Corral Jurado, que es coordinador del eje anticorrupción de Diálogos por la Transformación. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco cómo se dio tu incorporación, digamos, al equipo de Claudia Sheinbaum y por qué en este tema. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Hernán, por la oportunidad. El año pasado, una vez que la doctora Claudia Sheinbaum resultó candidata de Morena a la presidencia de la República, me invitó a participar en un grupo de carácter plural, un grupo más externo, vamos a decirlo así, que se encargaría de elaborar y construir el programa de gobierno para fortalecer áreas, temas, ejes específicamente técnicos de su propuesta. Un documento que complementa, no sustituye, el proyecto de nación elaborada por el Instituto de Formación Política de Morena, que coordina Rafael Barajas del Fisgón. Y desde entonces me integré con una invitación muy clara, muy directa de ella para conducir los trabajos en materia de buen gobierno y combate a la corrupción. Un eje central en la mirada y en la visión de Claudia Sheinbaum y que recoge también esta invitación de alguna manera, pues la experiencia que yo tuve en Chihuahua, Claro. en un combate frontal a la corrupción, pero también lo que ha significado mi carrera política en distintos cargos de carácter legislativo, desde donde he dado, por decirlo de alguna manera, pues tres grandes batallas. Una de ellas es por el derecho a la información, por la competencia económica y en contra de la corrupción. Y recuperando, pues no solamente el reconocimiento de ese trabajo, sino también una relación de amistad y de interlocución que tenemos desde hace ya casi 2 décadas, es que acepté incorporarme con Bien. Claudia Sheinbaum. Javier, sobre el tema corrupción que se presentó ayer, esta propuesta, de entrada me llaman la atención dos cosas. En Sí. primero, el diagnóstico. En una entrevista que le dio Claudia Sheinbaum a Arturo Cano, que se publica en el libro Claudia Sheinbaum Presidenta, el periodista le pregunta a la hoy candidata si en 2024 la corrupción seguiría siendo uno de los grandes problemas de México, y ella respondió que ya no. Ayer tú presentas un diagnóstico donde claramente no pareciera que el problema está solucionado. Sigue habiendo corrupción en México y eso por un lado, si hay claramente el diagnóstico y hay consenso en que sigue habiendo un problema de corrupción en México. Y lo segundo que te quiero preguntar es, tú empiezas tu discurso con una provocación. Tú dices, aquí no es suficiente con que haya un hombre honesto. Claro que es muy importante que el vértice de la corrupción ya no esté en la presidencia de la República, dices, pero la corrupción es un problema sistémico, estructural, y esa sería la corrupción, entiendo yo, que no se ha solucionado. Cuéntanos un poco. Porque es una provocación decir que sigue habiendo corrupción en México, es un diagnóstico realista, pero también algunos en la 4T podrían no encantarles digamos, reconocer esa realidad. Fíjate que no, yo creo que hay una conciencia dentro del propio Morena
sobre este problema persistente, transversal, sistémico, casi universal de la corrupción. Yo me sorprendí cuando leí el capítulo de combate a la corrupción del Proyecto de Nación, área que, por cierto, coordinó Rafael Barajas dentro del Instituto de Formación Política, porque ahí hay el reconocimiento de que se requiere continuar con el esfuerzo, fortalecer la lucha contra la corrupción y generar algunas acciones que no se pudieron llevar a cabo dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum también, cuando me invita a participar, me dice directa y abiertamente, está demostrado que no es suficiente la conducta personal de un presidente de la República para que la corrupción se elimine. Y yo coincido totalmente con ello, y por eso ayer hablé de que aunque es histórico el logro, el avance de que el presidente de la República como jefe de Estado ya no sea esa correa de transmisión o de operación de los negocios y la política, aunque es fundamental, pues ha sido insuficiente, porque el problema de la corrupción es de una magnitud muy compleja, primero muy grande y muy compleja, y requiere de intervenciones institucionales, de articulación de esfuerzos, de coordinación de esfuerzos, de modernización incluso de tipos penales, de reingeniería institucional. ¿Por qué? Porque la corrupción actúa ya en redes, de manera incluso muy sofisticada, utilizando las nuevas tecnologías, con carácter transnacional y a partir también de esquemas que terminan siendo hoyos negros, pero tienen sustento legal. Y entonces hay que ir a un rediseño de todo ello. Javier, pero ¿por qué la necesidad de crear una nueva institución, una agencia federal anticorrupción? ¿Y cuánto va a costar? Porque el presidente López Obrador siempre fue enemigo de crear nuevas instancias y sobre todo si cuestan más. No, bueno, también ella. Debo decirte que también Claudia está pues con mucho cuidado en términos de crear nuevas instituciones. Mira, en realidad no se trata de una nueva carga presupuestal. Lo que nosotros estamos planteando es un rediseño de la Secretaría de la Función Pública que hoy concentra dos funciones que terminan siendo contradictorias entre sí, Hernán. Porque por un lado, los órganos internos de control acompañan el buen desempeño de las dependencias, de las instituciones, es un acompañamiento para mejora en el desempeño, para transparencia, para mejorar el tipo de compras, para prevenir riesgos de corrupción, pero ese mismo órgano termina siendo un ente sancionador. Entonces, a veces ni son una cosa ni la otra, o toman uno solo de los flancos y se dejan de castigar cosas. Lo que estamos haciendo es dividir las dos grandes funciones de la Secretaría de la Función Pública y toda la parte relativa a sanciones del régimen de responsabilidad de los servidores públicos, la investigación de las faltas administrativas no graves, que se puedan traer a esta Agencia Federal Anticorrupción. Es una agencia federal anticorrupción porque actúa al interior de la Administración Pública Federal, tanto de la Administración Central como de los órganos concentrados y descentralizados. No sustituye al Ministerio Público. Es una agencia que le ayuda a la presidenta, a la próxima presidenta, a realmente desahogar de manera ágil, funcional, operativa las faltas administrativas, pero también que le ayuda a investigar ahí donde hay indicios de corrupción, donde hay señalamientos, incluso donde hay denuncias mediáticas, pues que haya una instancia que siga, que investigue y que si encuentra conductas graves, pues las turne al Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa. Pero si encuentra hechos de corrupción que constituyan delitos, pues que dé vista al Ministerio Público para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se encargue de su seguimiento.
Javier, para mí la propuesta tiene un punto débil y es que prácticamente no se mete con el Poder Judicial, que es el más opaco y probablemente el más corrupto de los tres poderes. Y es claro que no es posible combatir la corrupción si no se acaba con la impunidad, de la cual jueces, magistrados y ministros de la Corte han sido y son cómplices. La propuesta de Sheinbaum, si acaso llega a señalar que la estrategia debe ser transversal, menciona la necesidad de reformar fiscalías y el sistema de justicia federal y local, pero no se plantea cómo. Entiendo que ese tema, la reforma al Poder Judicial, cae en la cancha de Arturo Saldívar, del ex ministro de la Suprema Corte, pero también sabemos, Javier, que él ya tuvo su oportunidad de reformar el Poder Judicial, porque en él recayó la reforma y yo no vi que aprovechara mucho esa oportunidad o que se avanzara mucho. E incluso no sé hasta dónde llega el compromiso de Arturo Saldívar de combatir la corrupción en el más corrupto de los tres poderes, que es el Poder Judicial de la Federación. ¿No hay ahí un flanco débil o por lo menos un tema que falta llenar, que todavía está generando un vacío en la propuesta anticorrupción de Claudia Sheinbaum? Bueno, en primer lugar, no tengo duda de la voluntad inequívoca de Arturo Saldívar para entrar a un proceso de reforma judicial profunda que incorpore, por supuesto, el tema de combate a la corrupción dentro del Poder Judicial. Voy a platicarte que no solo tú estás preocupado por esa corrupción en el Poder Judicial. Yo creo que la más preocupada es Claudia Sheinbaum. Es un tema que hemos podido conversar, platicar, intercambiar puntos de vista, por supuesto, con Arturo Saldívar. Nosotros hemos hecho una propuesta muy específica de las cosas que tendrían que modificarse en el Poder Judicial desde reformas legales y constitucionales para conseguir este objetivo, incluido el seguimiento procesal, el seguimiento a la forma en que se turnan los asuntos en el Poder Judicial, que es desde ahí donde empieza una cadena corruptora, y echarle la luz y poner reglas claras y estándares claros y apostarle a una justicia digital y tratar de conseguir que muchos de los primeros encuentros entre el ciudadano y el Poder Judicial pasen primero por lo digital, o sea, aspectos en donde no se requiera el contacto directo, pues es una de las propuestas. Ahora bien, es condición sine qua non, vamos a decirlo así, una reforma profunda del Poder Judicial, del régimen disciplinario y del Consejo de la Judicatura. Por supuesto que es fundamental para poder tener éxito en el combate a la corrupción. Y no solo hablar de que transparenten sus compras y que rindan cuentas y que haya un detalle del ejercicio del presupuesto que se hace en el Poder Judicial. Lo que hay que ir es a reglamentar muy bien los conflictos de interés, a tener muy claras las reglas para la selección de jueces, de magistrados, de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de su integridad personal. Así que nosotros hemos colocado como una condición fundamental que haya esta reforma del Poder Judicial, de los estados y de la federación. Y creo que es uno de los temas que van a ser de los grandes temas a discutir iniciando el nuevo gobierno. Por ejemplo, yo creo, sinceramente, que esta Corte, en esta conformación, ya no le sirve a nadie. Es muy difícil, es una Corte que está ya muy contaminada en términos de cuotas, ¿no? Por todos lados, en términos partidistas o políticos. Necesitamos un tribunal constitucional realmente con los mayores niveles de neutralidad, de imparcialidad, y pues estoy de acuerdo en que este es de los temas que están pendientes, pero ella está muy consciente de ese reto que constituye la reforma del Poder Judicial. Esperemos que así sea. Javier Corral, muchas gracias por estar en el octágono. No, al contrario, a ti, Hernán, muchas gracias por el interés y la entrevista. Saludos.